Buenas noches a todas y todos. Les agradecemos mucho acompañarnos el día de hoy en Hagamos Diálogos para Recuperar Jalisco. El día de hoy tenemos a dos grandes personalidades que no han quitado el dedo del renglón en la urgencia de que Jalisco tenga una ley de designaciones ya. Y precisamente el día de hoy quiero presentarles a Lucía Almaraz Cázares. Ella fue electa para el periodo de 3 años, de noviembre del 2017 a octubre del 2020. Es abogada con maestría en Administración de Justicia y Seguridad Pública por la Universidad de Guadalajara y doctora en Derecho por el Instituto Internacional de Derecho y del Estado. Ella es catedrática de la licenciatura y maestría de la UNIVA y del Tecnológico de Monterrey en la UVM. Ha tenido varias publicaciones, una de ellas es Operaciones Encubiertas, su obscuridad legal, figura vulnerable de las garantías y certeza de seguridad jurídica, y qué es la perspectiva de género en Voces en la UNIVA en julio del 2016. Por otro lado, quiero presentarles a David Gómez Álvarez. Él fue electo en un periodo de 5 años para ser consejero del CPS de noviembre del 2019 a octubre del 2024. Él es experto en gestión y políticas públicas, cuenta con un doctorado y una maestría en administración pública por Nueva York University, una maestría en políticas públicas por London School of Economics and Politics y una licenciatura en política y administración pública en el Colegio de México. Algunas de sus publicaciones son Reglas electorales y desempeño gubernamental, aplicación de un experimento natural al caso de las regiones por demarcación en el estado de Nayarit, de la revista Perfiles Latinoamericanos, y Entre la libertad de expresión y la disciplina partidista, el caso Cloutier. Estas son algunas de sus publicaciones, tienen muchas más. El día de hoy vienen a platicar con nosotros. Los dejamos con ellos y, bueno, más bien los dejo con mi compañero Ernesto, quien nos va a dar también una introducción de lo que ha venido pasando en Jalisco con las designaciones públicas. Muchas gracias, Valeria. Bienvenidas a todas las personas que nos siguen a través de esta transmisión en redes sociales. Quiero también reiterar el agradecimiento a nuestra invitada y a nuestro invitado de hoy que ya nos hizo favor, Valeria, de presentar. Y platicar un poco nada más del contexto. Las últimas semanas o prácticamente el último mes volvió a la agenda pública la discusión de cómo se llevan a cabo las designaciones en el Congreso, que a pesar de ser un tema añejo y que ha acompañado quizá al poder desde que existe el poder, este asunto digamos de repartirse los puestos como botín, este asunto patrimonialista. Pues bueno, se ha tratado desde la sociedad civil de ponerle contenciones y de lograr que los cargos públicos se elijan en primer lugar de manera democrática y los cargos públicos, los que se designan para puestos técnicos y autónomos, sean pues con mecanismos transparentes de cara a la sociedad civil y que no sean un asunto de cuates y de cuotas. En las últimas semanas revivió el debate por dos momentos claves, que son que el mes pasado, en una sesión paradigmática en todo lo que no debe de pasar en un congreso, se echó abajo un proceso que era el examen para una recién aprobada por esta misma legislatura Ley del Poder Judicial, en el que supuestamente íbamos a encontrar la correspondencia de estos discursos grandilocuentes con los que supuestamente se iba a limpiar este poder y se iba a garantizar que personas con autonomía, con suficiencia y con capacidades probadas llegaran a los cargos. Al final se desconoció el proceso, se violó el método que estaba establecido y de madrugada y de espaldas a la sociedad se terminó designando a personas que no habían cumplido con los requisitos mínimos y apelando a una manera, digamos, sui generis de interpretar la facultad que tienen las y los diputados, terminaron haciendo nombramientos que me parece que manchan para siempre ya esta legislatura. No conformes con eso, fueron extraordinariamente sensibles en el mal sentido de la expresión, con algunas críticas que con merecimiento se les habían hecho desde la sociedad civil y particularmente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, que hay que decir que es una instancia que se crea después de muchos años de luchas de personas de la sociedad civil organizada que demandaban que hubiera ojos ciudadanos vigilando precisamente estos procedimientos, que no se le permitiera al poder seguir repartiendo estos cargos como chocolates
y que, pues bueno, en un ejercicio muy contradictorio, cuando hacen precisamente para lo que están ahí estas personas que dedican su tiempo a vigilar al poder, pues resulta que con una auténtica bravata, la mayoría legislativa les contesta tratando de intimidar y de silenciar a este comité de participación de cara a las elecciones, a las designaciones, perdón, que vienen en camino. Reconocemos como agrupación el trabajo, la valentía que han tenido sus integrantes, que no han cedido a este intento intimidatorio que no es digno de un poder público. Por eso hoy les invitamos para que nos platiquen cómo vivieron esta experiencia, qué viene para el propio Comité de Participación Social, qué se necesita y sobre todo, y lo que le da título a esta charla, por qué necesitamos una ley de designaciones ya. Y para eso, pues ahora sí, le cedo el uso de la voz a la doctora Lucía Almaraz, que preside este órgano, el Comité de Participación Social, y a partir de aquí, digamos que ya el debate está abierto al momento en que quieran intervenir. Después podrá hablar sin ninguna necesidad de protocolos también David Gómez Álvarez para que nos platique desde su postura qué es lo que está pasando y entonces regreso. La pregunta es, ¿por qué en Jalisco necesitamos una ley de designaciones ya? Doctora Lucía Almaraz. Pues primero, buenas noches a todas y todos. Gracias por acompañarnos. Gracias a la invitación a Gamos, a Ernesto, a Valeria, que hoy nos acompañan en esta charla. Y justo eso, manejarla como un diálogo, una charla que resulte atractivo, sobre todo socializando este tema que hoy en Jalisco es tan importante como las designaciones públicas. Pues me gustaría empezar con decirles qué es el Comité de Participación Social. Bueno, estamos insertos dentro del sistema estatal anticorrupción, somos un ente ciudadano formado por 5 ciudadanos y digamos que de la manera más sencilla de explicar qué nos toca hacer es ser el puente, ser el vínculo entre la sociedad civil y la autoridad, es decir, somos una voz ciudadana. Y por otro lado, también decirles por qué el Comité de Participación Social participamos dentro de los procesos de designaciones públicas. Bueno, hay 2 vías por las que el comité participa. Una, porque la ley establece, es decir, nos da una obligatoriedad de participar solo en algunos cargos públicos con la emisión de un informe con las opiniones técnicas de los perfiles de las aspirantes y de los aspirantes a algún cargo público. Ejemplo, el auditor, el fiscal especializado en combate a la corrupción, también los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, hoy los consejeros de la Judicatura y próximamente pues los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. La otra vía por la que participamos es que sea a través de una invitación, pero que ese cargo público tenga que ver directamente con el sistema estatal anticorrupción. Comentarles que el Comité de Participación Social cuenta con una metodología, es decir, un método riguroso para poder diseñar este informe con las opiniones técnicas. Es decir, no es solo de la ocurrencia, no es solo el del me gusta, me parece, palomeo este candidato. Tenemos les decía, una metodología, criterios metodológicos rigurosos que nos permiten realizar pues una evaluación en cuanto a la trayectoria pública, en cuanto a la trayectoria de integridad de esta persona, de tal forma que nos hacemos llegar de varios insumos. En esta última ocasión nos hicimos llegar de su, obviamente su hoja de vida, una carta de idoneidad que los mismos aspirantes elaboran, su plan de trabajo. También pusimos como algo adicional, algo plus, porque entendemos que cada una de las metodologías tiene que ir migrando a ser cada vez mejor. Todas las metodologías que ha emitido el CPS para los cargos públicos son perfectibles y en esta ocasión integramos algo que le llamamos exposición de una problemática que se hayan enfrentado durante su trayectoria profesional y que tuviera que ver con las funciones del Consejo de la Judicatura. Y por último, su declaración patrimonial y su declaración de no conflicto de interés. Esos fueron los insumos que nosotros en esta ocasión consideramos para el informe con las opiniones técnicas. De tal forma que el comité, les decía, bueno, está involucrado en algunas designaciones única y exclusivamente. Dentro de las que hemos participado ya les mencioné algunas, pero por ejemplo también estuvimos interviniendo en lo que tiene que ver con los órganos internos de control.
que no nos obliga a la ley, pero hubo una invitación formal y decidimos participar porque digamos que es la espina dorsal, los órganos internos de control de un sistema estatal anticorrupción, ¿no? Y por invitaciones también, por ejemplo, en las Contralorías Ciudadanas, tanto del municipio de Guadalajara como en el municipio de Zapopan. Entonces, en esos cargos públicos es en los que nosotros hemos participado. Decirles también por qué es importante que el comité pues tenga esta participación. No podemos ceder los espacios, es decir, ya la ley permitió que un ente ciudadano como el Comité de Participación Social tenga este tipo de intervención, ¿no? Entonces, ustedes saben que pues a veces nos hacen caso, a veces no, es decir, a veces el informe es considerado, el informe que emite el Comité de Participación Social, y en otras ocasiones ni siquiera se observa ese informe, pero esto digamos que no tiene que ser un argumento para que el comité diga, no, pues no me hacen caso, ya no voy a participar, no sucede nada si no entrego el informe con las opiniones técnicas. Más allá de eso, decirles que aunque, por ejemplo, en esta última ocasión con consejeros no se volteó a ver el informe con las opiniones técnicas, decididamente estamos pues justo eso, decididos a participar en los siguientes nombramientos, porque es un espacio que se ganó gracias a las organizaciones de la sociedad civil, cuando con aquellas mesas interinstitucionales participaron en la conformación del sistema estatal anticorrupción. Decirles que es el único comité de participación que tiene este tipo de facultades. Ningún otro a nivel de la República, ningún otro CPC está involucrado en la ley con participar en los nombramientos. Entonces no podemos ceder este espacio que ya tenemos. Yo lo he venido diciendo, ya metimos el pie entre la puerta y ese pie ya no permite cerrarla, de tal forma que no vamos a ceder ese espacio, vamos a seguir participando, porque además esto nos da la oportunidad de desde adentro conocer cómo se realiza el proceso y poder evidenciar también cuando se hacen las cosas mal, como fue lamentablemente en este caso de consejeros. Entonces, vamos a seguir participando. Se vienen nombramientos importantes, se vienen 9 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se viene el nombramiento de un órgano interno de control del IEPC, el nombramiento de un órgano de control de la propia Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Se vienen los nombramientos de la Comisión de Selección, que a su vez nombrarán a quien me sustituya a partir del 1 de noviembre. También tenemos pendiente, por ejemplo, otro nombramiento que es el titular de la Unidad de Vigilancia del Congreso. Entonces, como verán, pues tenemos varios nombramientos pendientes todavía en este año y no son nombramientos menores, particularmente lo que tiene que ver con los 9 magistrados. Tenemos que estar muy alertas, tenemos que estar muy al pendiente de que estas designaciones se den pues bajo el mérito, la capacidad, la integridad, es decir, que lleguen los mejores, porque también hay que ser claros, la captura de los puestos también se puede traducir en corrupción. Y pues lamentablemente eso pasó en esta designación de consejeras y consejeros de la judicatura. Se puede interpretar como particularmente eso, la captura de los puestos. Entonces, esto no puede pasar porque evita que instituciones o poderes públicos, como es el caso del Poder Judicial, pues vaya en retroceso. Es un poder que necesitamos que ya sea reestructurado, que llegue personas que se merezcan estar en estos lugares, que vayamos más hacia una justicia abierta. Entonces, la verdad lo que pasó en Jalisco con estos nombramientos pues fue lamentable, pero tenemos que estar muy al pendiente de esos y decirles por qué fue tan, digamos, pues tan llamativo la forma en que nombraron los diputados. Bueno, por un lado, porque fue en la ilegalidad y fue en la irregularidad. Se brincaron la Constitución local, se brincaron la reforma al Poder Judicial, pero también la convocatoria que ellos mismos emitieron, ¿no? Con el argumento de las dificultades que pudo haber tenido el examen teórico práctico,
que este fue un instrumento que fue diseñado por las universidades, que fue evaluado por las universidades, pero que además hay que reconocer el trabajo de las universidades. No era la primera vez que participaban en este tipo de procesos, y hay un compromiso por parte de las universidades respecto al control de la corrupción. Entonces, fue tan emblemático porque, insisto, el Congreso del Estado, la mayoría de los diputados, ¿no?, se brincaron uno de los requisitos, que era el que los aspirantes, las aspirantes tenían que obtener un puntaje mínimo de 80 en el examen teórico práctico. Como eso no sucedió solo con una de las aspirantes, que además debo decirles, tuvo el puntaje que se necesitaba y además estaba bien rankeada, bien ubicada en el informe con las opiniones técnicas del CPS, es decir, había una vinculación, una congruencia entre ambos instrumentos, tanto en el que emitió el Comité de Participación Social como en el examen. Es decir, ¿qué tendría que haber pasado? Ella debía de ser hoy consejera. ¿Por qué? Porque cumplía con los requisitos, ¿no? Es decir, su examen alcanzó el puntaje mínimo, estaba bien rankeada en el informe con las opiniones técnicas, se sujetó a la entrevista con los diputados y además se sujetó a los controles de confianza por C3, ¿no? Es emblemática porque también, aún con el argumento que tienen los diputados sobre esta facultad soberana, que eso no está en discusión, desde el Comité de Participación Social hemos insistido en esta postura. Esa facultad es de ellos, es decir, el CPS no quiere nombrar, no nos interesa nombrar, lo que nos interesa es dar insumos para que tomen una mejor decisión. Sin embargo, también debemos de insistir en que esta soberanía, esta facultad soberana de nombrar es reglada, es decir, hay que cumplir una serie de normas que están en la ley, que están en la Constitución y que incluso estaban en la propia convocatoria para entonces poder nombrar. Pero ellos se brincaron estas reglas. Entonces, esta facultad soberana ya no hace clic entre esa facultad justo que tiene el Congreso con las reglas que ellos mismos tienen que seguir. Es decir, no hubo ese clic, no hubo ese vínculo. Por eso hoy son tan emblemáticos estos nombramientos. También decir, y esto es importante, que aceptar un cargo para el cual yo no estoy preparada también es corrupción. Y tendríamos que estar pensando en que el consejero y las consejeras que hoy están en la judicatura estaban conscientes de que no eran los mejores. Es decir, había personas mejor evaluadas, por lo menos en el informe con las opiniones técnicas del CPS, con mayor mérito y con mayor capacidad, que justo eso, merecían ser consejeros. Pero insistiría, los diputados no voltearon a ver ese insumo, que además era legal y era objetivo, y que por otro lado he de decirles que pues algunos diputados han reconocido que ellos tuvieron que revisar la trayectoria de los aspirantes, ¿no? Que por eso es que eligieron a esas personas. Pues qué mal que lo hicieron, ¿no? Porque ya estaba en el informe con las opiniones técnicas esa evaluación curricular, pero nunca voltearon a verlo. Entonces, yo sí he dicho, ¿no?, que se burlan de la participación ciudadana. ¿Y por qué se burlan? Pues porque siendo un ente ciudadano, como lo es el CPC, con un insumo que les otorgó para que tomaran una mejor decisión, nunca voltearon a verlo. Es decir, lo acusaron de recibido y lo mandaron seguramente al archivo, si bien nos fue. Entonces, por eso resultan tan emblemáticas esto que tiene que ver con las últimas designaciones, ¿no? Bueno, comentarles, para que ya intervenga mi compañero David, que pues hemos resuelto, ¿no? Desde el comité hemos hecho un análisis y bueno, decimos, ¿cuál es la solución hoy en Jalisco para que no se vuelva a repetir esta situación con los siguientes nombramientos que les digo, no son menores? Pues la solución está en manos de los propios diputados. Desde diciembre del 2019 se entregó por parte de sociedad civil, iniciativa privada, académicos y universidades a la Junta de Coordinación Política la reforma 2.0 al sistema estatal anticorrupción, en la cual integra particularmente un punto que hoy daría solución a todo este conflicto, la ley de designaciones públicas. Esa es la solución y la solución la tienen en sus manos. Si el CPS hoy resulta tan incómodo para este poder público,
pues bueno, ellos mismos en sus manos ahí tienen la solución. Emitan la ley de designaciones públicas que tanta falta hace en Jalisco y la cual tiene que clarificar cómo serán los procesos, qué principios deben seguir los procesos de designaciones, hablar de manera muy clara en cada uno de los procesos cómo debe de ser, ¿no? Siempre con la participación ciudadana. No decimos que del CPS, decimos participación ciudadana, ¿no? Puede ser el CPS o no puede ser el CPS, es decir, que los diputados comprendieran de manera muy sencilla, muy clara, que el conflicto con el CPS, si es que lo ven así de esa forma, no es una situación de ente ciudadano, es una situación de un tema tan importante como son las designaciones públicas. Ahora, también hay que ser honestos, esta problemática es en Jalisco, pero es también en toda la República, ¿no? Es decir, es en todos los estados. Lo que se vive hoy en Jalisco se vive también en otras entidades federativas. Pero Jalisco hoy podría ser un referente a nivel nacional si los diputados se deciden a emitir una ley de designaciones públicas. Eso pudieron haber hecho con el proceso de los consejeros, ser un referente, pero lo dejaron pasar, ¿no? Es decir, era una oportunidad de oro y pues no les importó. Pues, ¿por qué? Pues porque la fórmula que prevaleció en esas designaciones, volvemos a insistir, pues fue de cuotas, fue de cuates, y entonces no podemos arriesgarnos a que en los siguientes nombramientos volvamos a vivir eso. Jalisco se merece más que eso, se merece personas que se encuentran en instituciones, en poderes públicos, pues, por su trayectoria, por su capacidad, por su mérito y por su integridad. Y aquí pararía para que intervenga mi compañero David. Tienes el micrófono cerrado, David. Sigue apagado tu micro. Ya, listo. ¿Ahí se escucha? Perfecto. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Si me lo permiten, Valeria, Ernesto, a mí me gustaría dar un paso atrás y un poco tratar de ubicar a las designaciones públicas en un contexto más amplio de la teoría del Estado y la ciencia política, con mi sesgo académico, porque es un tema que ocurre en todo el mundo. No es, como ya lo decía Lucy, privativo de Jalisco, sino ocurre en todos los estados de la República, pero en todos los países de América Latina y en general en las democracias incipientes no consolidadas. ¿Por qué no hay estos problemas de designaciones en otros países? Y vayamos a nivel nacional. ¿Por qué las Supremas Cortes de Justicia en las democracias latinoamericanas son tan disputadas, tan conflictivas y se convierten en noticia cuando en realidad en Estados Unidos no hay esa dificultad? Y es precisamente porque están reglamentados los procesos, porque se sabe que a un presidente le toca nombrar en su término 3 ministros de la Corte, y si se reelige, como es en el caso de Estados Unidos, otros 3, y hay una, digamos, rotación escalonada, hay un cierto orden institucional y, por supuesto, un orden constitucional que muy rara vez se rompe, ni siquiera con autoritarios populistas como Trump u otros presidentes de ese corte populista de derecha o de izquierda, como son algunos en países europeos recientemente. En el caso mexicano, pensemos que, digamos, la forma de integrar y disputar el poder se resuelve básicamente por la vía de las elecciones. Es decir, hay procesos electorales donde compiten fuerzas partidistas para buscar ganar espacios de poder que se expresan en cargos de poder, es decir, en un presidente, en un gobernador, en un alcalde, son ejecutivos. Y en ese sentido, una vez que el ganador llega al poder, ocupa el cargo, se da el sistema a la norteamericana o anglosajona del winner takes all. El ganador se lo lleva todo. Y en ese sentido, el ganador básicamente integra todo el poder ejecutivo, sea el presidente, el gobernador o el alcalde, para sí mismo. Y nadie repara en ese, digamos, atributo, competencia, potestad que tienen los ejecutivos, que es enorme. Por eso son tan poderosos. Por eso es tan presidencialista este país, no solo a nivel del presidente, sino del gobernador y de los presidentes municipales. Porque tienen muchísimas posiciones a su cargo para nombrar.
muchas de esas posiciones se han ido cuestionando si deberían o no ser, digamos, competencia exclusiva del Ejecutivo que ganó una elección y que fue democráticamente electo, que tiene la legitimidad para hacerlo. Y poco a poco se le fueron arrancando ciertos nombramientos a los ejecutivos, como por ejemplo la vigilancia del mismo Ejecutivo. De ahí que las contralorías, las secretarías de la función pública, cuestiones de ese tipo a veces son nombradas, si no por un ente externo como el legislativo, sí tienen que ser a veces ratificadas por ese ente externo, ese otro poder, como es el Congreso, la Cámara o el Senado. Lo mismo con los fiscales, que para quien pueda perseguir al propio titular del Ejecutivo, pues a veces tienen que ser autónomos y por tanto ser ratificados, nombrados, vigilados, contrapesados por algún otro poder o alguna otra instancia. Y así sucesivamente, muchas de las atribuciones históricamente del Ejecutivo se fueron trasladando no solamente a, digamos, posiciones o cargos que tenían una relativa autonomía o una relativa descentralización o desconcentración, sino que se fueron creando otras instancias mucho más autónomas, independientes, con una institucionalidad propia, que fueron, digamos, desempeñando funciones que históricamente eran del Ejecutivo, como por ejemplo la regulación de la energía, la emisión, la política monetaria, la organización electoral, la vigilancia de los derechos humanos, y así fuimos creando en el país una CNDH, un CONAPRED, un INAI, un INE, y veintitantos órganos autónomos, algunos de forma constitucional y otras simplemente con una autonomía administrativa. Históricamente, de la misma manera, la manera de nombrar a estos integrantes era por el Ejecutivo tradicionalmente. Poco a poco se fueron involucrando los diputados, los senadores, pero hubo un momento, y esta es una parte que me parece fundamental para entender la coyuntura de Jalisco y algunas otras coyunturas de los estados de la República, es cuando tanto el Ejecutivo como el Legislativo empiezan a pervertir estos nombramientos en equilibrio, en check and balances, en contrapesos cruzados, porque en lugar de, como lo decía Lucy, nombrar a los mejores, a los más competentes, a los más capacitados o a los de mejor trayectoria, empezaron a entender que había negocio, que había raja política, que había lucramiento político si nombraban a los cercanos, a los leales, a los cómplices, y que por supuesto no necesariamente son los mejores, o si son los mejores, no necesariamente van a hacer bien su trabajo, porque hay un arreglo particular, privado, no público, no institucional, con alguna fuerza, con alguna facción, con algún grupo, con alguna camarilla. Y eso empezó a demeritar tanto la autonomía como el nivel, como el desempeño, como, digamos, la institucionalidad de este tipo de organismos. Y si nos bajamos al caso de los estados de la República y tomamos en consideración los casos que ya enumeraba Lucy, el último, el de la Judicatura, pero tantos otros más, el de la Prodeur, el de los magistrados, el del ITEI y demás, es básicamente esta misma lógica, donde justamente atribuciones que antes o no existían o eran parte del Ejecutivo y que se descentralizaron, se desconcentraron o se autonomizaron y que incluso algunas se ciudadanizaron, porque en su integración se requieren perfiles y se condicionan requisitos distintos. Esa transición a la democracia mexicana que vimos justamente el florecer, la emergencia de organismos públicos autónomos constitucionales emblemáticos del cambio político mexicano, como el IFE, que devino en INE, o el IFAI, que devino en INAI, que tuvieron grandes integrantes, consejeros ciudadanos con reputación, trayectoria, prestigio, legitimidad. De pronto muchos de ellos acabaron con la lógica de los cuates y cuates, como ya lo mencionaba la presidenta. Y eso ha producido un deterioro institucional muy grave en el país, y eso entró en crisis recientemente de manera muy fuerte, porque precisamente la opinión pública, la sociedad civil, empezaron a criticar fuertemente la incapacidad de los diputados, senadores, locales o federales, diputados, e incluso del Ejecutivo para nombrar. Y entonces surgió una, digámoslo así, tercera generación de instancias de nombramiento. Es decir, ya no
para nombrar un organismo autónomo constitucional como el INE, y esto lo acabamos de ver justamente en estos días pasados, ya no bastaba con quitarle al Ejecutivo la integración de la autoridad electoral, sino que tampoco bastó trasladársela al Legislativo, porque los diputados tampoco cumplieron con su papel, no estuvieron a la altura de las circunstancias, terminaron metiendo muy mal los consejeros en las últimas rondas, y entonces tuvieron que crear una tercera instancia, donde a pesar de que la decisión final del nombramiento de los consejeros electorales del INE seguía recayendo en la Cámara de los Diputados, el proceso de evaluación, de discernimiento, de criba, recayó en una instancia ad hoc, integrada por ciudadanos prestigiados, honestos, íntegros, que fue la que le propuso las quintetas a la Cámara de los Diputados para que en la Junta de Coordinación se pusieran de acuerdo entre los mejores para sacar la fórmula de los 4 que fue aprobada por el Pleno de manera de consenso. Eso mismo es lo que estuvo tratando de realizar el CPS, como bien lo explicaba Lucy. El CPS es esa instancia ciudadana que criba, que revisa que lleguen los mejores, pero que no intenta bajo ninguna circunstancia invadir la competencia constitucional del Congreso local, que tiene como potestad la designación de magistrados, consejeros de la Judicatura, comisionados del ITEI y un largo etcétera. Lo que no han entendido los legisladores de Jalisco es que el CPS no tiene esa atribución ni esa aspiración. Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro papel y nuestro papel lo hemos desempeñado correctamente. Nuestra evaluación fue tan rigurosa que no solamente fue a partir de los insumos que ya describió Lucy, sino que además extendimos la instancia evaluativa, invitando a prominentes juristas, a connotados abogados, a destacados académicos, para hacernos de más voces, más ojos, más revisores, para hacer una evaluación mucho más exhaustiva. Por supuesto que la quisieron los diputados, pero lo paradójico del caso, y por eso llama la atención, como dice Lucy, lo emblemático de esta designación, porque es todo lo que no se debe de hacer en designaciones públicas, porque nuestra evaluación se correlacionaba a unos niveles sorprendentes con los exámenes que aplicaron las universidades. Los mejores evaluados con nosotros eran los mismos mejores exámenes con las universidades. Eso era un indicador clarísimo de que ahí estaban los mejores perfiles. Sin embargo, los diputados locales, a diferencia de los diputados federales, que entendieron el mensaje de la opinión pública, porque hay que recordar que dentro del comité de evaluación de los aspirantes a consejeros electorales del INE, hubo un caballo de Troya, John Ackerman, que se dedicó sistemáticamente a boicotear y a obstaculizar el buen trabajo que realizaron otros consejeros nombrados por varias instituciones, la CNDH, la Cámara de los Diputados y el INAI. Esos 6 ciudadanos fueron ejemplares, salvo Ackerman, en su trabajo, de tal suerte que le dejaron planchada las cosas al Congreso para que en la Junta de Coordinación Política simplemente tuvieran que elegir casi al azar, simplemente buscando un acuerdo político a los mejores 4 entre los mejores 20. Cualquiera de esos 20 tenía el perfil para estar en el INE. Por eso no hubo mayor problema para que se pusieran de acuerdo en la Junta de Coordinación Política, a pesar de que casi 100 diputados de Morena, cilindreados por Ackerman, intentaron, como golpistas que les dijo Porfirio Muñoz Ledo, romper el proceso, obstaculizar la integración del INE. Por fortuna, llegamos a buen puerto en ese caso, ya está el INE completo, hoy votando en consenso la reactivación electoral y poniéndole fecha al calendario de las elecciones en los estados pendientes. Eso no ocurrió en Jalisco. En Jalisco los diputados se empecinaron en nombrar a sus cuates y sus cuotas de madrugada, en los oscurito, sin criterios, saltándose la legalidad y haciendo un desaseo que fue un escándalo nacional. Y eso fue lo que les molestó tanto. Y por eso se fueron contra el CPS, porque nunca imaginaron que su maniobra les iba a salir tan cara. Ahora yo me pregunto, y le haría la pregunta al gobernador y a los diputados, ¿qué ganancia esperan obtener de haber nombrado a los innombrables que están en la judicatura
Y no porque no sean gente con derechos y dignidad, simplemente porque no son los mejores y no merecen estar ahí. Yo preguntaría, ¿qué esperan a cambio para haberlo nombrado así frente al costo político que han tenido que enfrentar de haber hecho eso frente a la opinión pública nacional? Y hay que recordar que hubo un desplegado, una carta abierta al Congreso, firmada por más de 150 destacados jaliscienses y figuras públicas nacionales, entre ellos muchos exconsejeros y expresidentes del INE, del INAI, de la CONAPRED, del CIDE, del Colegio de México, de la UNAM, del IBERO, del ITAM. Si eso no es, digamos, una opinión autorizada que pueda hacer reflexionar a los diputados, entonces no sé cuál pueda ser. Quizás solamente la línea de Casa Jalisco o alguna otra cosa que los haga entrar en razón. Yo espero que para los siguientes nombramientos, como bien lo decía Lucy, tengan la disposición y la reflexividad y la sensibilidad para entender que no somos adversarios políticos como nos han querido ver, sino que somos potenciales aliados de una gran designación que pueda volver a colocar a Jalisco como un referente nacional en materia. Y termino diciendo que el tema de designaciones públicas, y por eso celebro tanto que Hagamos lo haya hecho suyo y que tantos otros activistas, académicos, periodistas se lo estén apropiando, porque las designaciones públicas serán a esta década lo que la transparencia y el acceso a la información lo fue para la pasada. Será la agenda en la que justamente estemos tratando de normar, regular, institucionalizar todo aquello que se encuentra entre las designaciones, o mejor dicho, entre la representación política por elección y el servicio civil de carrera por, digamos, escalafón. Todas esas designaciones en medio se tienen que regular de alguna manera, y es justamente a través de una ley de designaciones públicas ya. Muchas gracias. Muy bien, pues bastante enriquecedoras las dos participaciones. Les propondría, como habíamos platicado, a ver si podemos ir tomando algunas preguntas, recordarle a la gente que está siguiendo esta transmisión a través de redes sociales, que si nos escriben ahí sus preguntas en los comentarios, las podemos traer a la conversación. Y yo quisiera ligar de entrada dos preguntas. Una nos pide, se las voy a leer tal cual, que si dice, ¿podrían explicar la iniciativa o la idea en términos más sencillos para que más personas podamos comprenderlas? Y esa la quiero ligar a una que de una vez yo creo que hace sentido porque está implícita en esta misma. Si nos dicen como 5 puntos básicos que debería de contener una ley de designaciones públicas desde su punto de vista, y si no tienen inconveniente, nosotros les quisiéramos platicar también 5 puntos básicos de una iniciativa que se presentó el día de ayer. Para quien la guste tomar, doctora Lucía, David, quien guste. Sí, gracias. Mira, respecto a qué tendría que considerar esta ley, nosotros lo hemos platicado ya en el comité de participación, y bueno, uno de ellas es que haya respeto a los procedimientos establecidos, por lo menos en la Constitución local, ¿no? También tendría que considerar esta ley procedimientos muy claros y particulares de la designación a los diferentes cargos públicos. Las convocatorias que se emitan, pues deberán de establecer periodos muy claros y amplios, porque una de las grandes inquietudes que tiene la población y aquellos o aquellas que quieran aspirar a un cargo público es que los periodos son muy cortitos, es decir, están estos periodos diseñados para alguien que ya tiene armado el expediente, ¿no? Es decir, que ya conoce que viene la convocatoria y cuáles son los requisitos. Estas convocatorias deberán de tener un principio de máxima publicidad, es decir, no solo quedarnos en la zona metropolitana, sino bajarlos a todos los municipios del estado, sobre todo aquellas regiones que por sus dificultades y su distancia, pues les complica más a aquellas personas que están interesadas en participar en los nombramientos, ¿no? Debe de incluir esta ley de designaciones públicas metodologías de manera muy descritas que permitan la evaluación técnica de los perfiles, porque eso es lo que necesitamos, métodos rigurosos que nos permitan identificar quién es mejor que otro en términos de mérito, de capacidad y de integridad, ¿no? Y sobre todo, considerar en esta ley como uno de los principios, ya lo decía, la máxima publicidad y la apertura del proceso, ¿no? También creemos que podría estarse considerando el desarrollo
muy claro de los perfiles, más allá de solo los requisitos de elegibilidad, porque esos en realidad son un checklist, ¿no? Es decir, si eres ciudadano mexicano, si cumples con la edad, si has pertenecido a no sé qué. Entonces, ir más allá de solo esos requisitos, sino que nos permitan desarrollar esos perfiles que necesitamos en los poderes públicos o en las instituciones, ¿no? Y sobre todo lo que queremos es que haya, que se incluyan mecanismos abiertos de discusión y deliberación, por ejemplo, en el caso de los que eligen el Congreso del Estado, ¿no? Porque no sabemos cómo eligen, es decir, o sea, hoy en día desconocemos por qué eligieron a una persona y no eligieron a otra. Y más allá de eso, el reclamo es que nosotros, el CPS, ¿por qué tendríamos que estar pidiendo un ejercicio de rendición de cuentas? Pues porque somos ciudadanos y cualquier ciudadano tendría que estar exigiendo un ejercicio de rendición de cuentas. Entonces, esta ley lo que tendría también que incluir es justo eso, esos procesos deliberativos, esos procesos de discusión que sean abiertos y transparentes para la ciudadanía. Pero aquí dejo también si David quiere participar. Yo creo que lo dices bien, Lucy. Me parece que una ley de designaciones que efectivamente no existe a nivel nacional ni en ningún estado de la República, por eso es tan importante la oportunidad que tenemos enfrente. Ya tenemos el tema en la agenda, ya está discutiéndose, vamos por él. Y como decía Lucy, digamos, hay que empezar por una, digamos, que esté claro la descripción y el perfil del cargo. ¿A qué se está nombrando? ¿Qué va a ser? ¿Cuáles son sus responsabilidades, sus competencias, sus limitantes? Saber a qué van, porque esa definición del perfil del cargo te va a permitir contrastar con el perfil del aspirante para ver si es o no el mejor. Cuando hay ambigüedad en la definición del cargo, pues no está claro cómo empatar eso. Segundo, los requisitos, que estén perfectamente clarificados, que se puedan cumplir, que se puedan verificar, que se puedan explicitar. La convocatoria, y los términos de la competencia, del concurso de oposición, no solamente convocatoria, concurso, en fin, lo que sea. El proceso, como decía Lucy, el proceso y la metodología tienen que ser transparentes, sistemáticos, lógicos, coherentes, consistentes. Los criterios de decisión, esa es la parte fundamental. Insisto, no es arrebatarle al Congreso su atribución constitucional de designar, es transparentar, reglamentar y hacer racional una decisión que es eminentemente política. Nadie se opone a que haya un acuerdo político en la Cámara de los Diputados o en Casa Jalisco o en cualquier otra instancia. A lo que nos oponemos y exigimos los ciudadanos es a que sea de manera transparente y con criterios, es decir, rindiendo cuentas, y la rendición de cuentas pasa por justificar las decisiones, no solo por transparentarlas. Un ejercicio auténtico y profundo de rendición de cuentas supone transparentar y justificar, como decía O'Donnell, la decisión pública. Y con criterios se puede hacer, es decir, otra vez el ejemplo del INE es muy nítido, es un gran ejemplo, porque ahí lo que ocurrió es que había quintetas, 20 gentes de las cuales tenían que tomar uno de cada una de las quintetas, 4, y claro que hubo un acuerdo político, una negociación política en la Junta de Coordinación, un jaloneo entre los coordinadores parlamentarios, que este sí, que este no, que este mejor, que mujer, entonces uno más grande, uno más joven, pero entre los mejores estaba garantizado el alto perfil del INE. Eso es lo que justamente tiene que hacer una ley de designaciones públicas. Y finalmente también criterios de renovación, de remoción, de distintas cosas para saber cómo entran, cómo se desempeñan y cómo salen de las instituciones. Porque muchas veces hay vacíos legales de las propias instituciones que no saben qué va a pasar cuando haya una ausencia, una suplencia, hay muchas circunstancias que la ley de designaciones te tendría que permitir, digamos, supletoriamente poder entrar a otras reglamentaciones que no estén completas o a otras legislaciones. Es una legislación que está abierta y que agrupaciones como Hagamos, colectivos como Tómala y otros están discutiéndolo, y podríamos hacer ahora sí que una suerte de parlamento abierto en serio, no de membrete, no de simulación, para justamente hacer una ley de designaciones que a todos beneficie, y justamente la van a tener mucho más fácil los diputados porque van a poder elegir
entre los mejores, algunos, y no en cambio a los cuates que no están entre los mejores, que es, como decía Lucy, una forma de corrupción. La captura de las instituciones empieza por el nombramiento de los equivocados, por la gente incorrecta, que después justamente hace, digamos, no solo corrupción abierta y vulgar, sino simplemente incompetencia, que es otra forma de corrupción. Lucía, David, por otro lado, muchas gracias por respondernos estas preguntas. Por otro lado, tenemos una pregunta: ¿qué instrumentos contempla la nueva iniciativa a diferencia de la ley vigente? Sociedad civil organizada incida sustancialmente en las decisiones de designaciones de cargos públicos. Y otro punto es saber si nos pueden materializar la trascendencia de estas elecciones, o sea, materializarnos en un caso en concreto. ¿Qué pasa cuando se eligen de esta manera los cargos públicos? Yo muy brevemente en la primera, yo creo que los mejores instrumentos que podríamos estar considerando para esta ley es debe de estar integrado en esta ley, es la participación ciudadana. Es decir, que los ciudadanos estén inmersos en estos procesos. No decimos CPS, decimos participación ciudadana. Es decir, que ellos mismos decidan quiénes podrían ser las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, quien ellos decidan que pueden estar ahí, pero que haya ojos ciudadanos. Esto ya no lo podemos dejar pasar, porque hay un antecedente importante, el CPS interviniendo en nombramientos, ¿no? Entonces, no podríamos echar un paso para atrás en donde una ley de designaciones públicas no esté considerando la participación ciudadana. Entonces, yo creo que uno de los principales instrumentos sería eso, que esta ley debe de considerar que ciudadanos participen de manera muy cercana, otorgando insumos a quienes sean los decisorios, ¿no? Es decir, si es el Congreso, si es el Poder Ejecutivo, quien sea, ¿no? Y bueno, daría oportunidad a David para que ampliara, si desea esto. Sí, yo coincido con que efectivamente la participación ciudadana en el sentido más amplio, ya sea de testigos sociales, contralores sociales, académicos, expertos, etcétera, es muy sana por dos razones. Una, porque metes balances, contrapesos en un proceso que así inhibes cualquier tipo de, digamos, sesgo o cooptación o captura, pero al mismo tiempo le inyectas legitimidad, que es lo que necesitamos hoy muchísimo y es lo que los diputados a veces no entienden. La legitimidad es un valor político fundamental para después lograr el ejercicio en la función. Yo no veo cómo estos señores de la judicatura puedan presentarse a un foro, a una conferencia, al café, sin que todo el mundo diga, son los amigos de los diputados, los cómplices de los grupos políticos, el que no tenía perfil, el que llegó con calzador, el que reprobó el examen, el que salió una pésima evaluación. Perdón, dignidad. Y en ese sentido, me parece que lastimosamente, al haber una pérdida de legitimidad en los congresos, en general en los legislativos latinoamericanos al menos, para poder nombrar con legitimidad, han tenido que recurrir a estas comisiones de selección, a estos comités de evaluación o estos comités de participación social o ciudadano, como es el caso nuestro. Y ahí pues hay que abrir el espacio para inyectarle participación. Yo siempre he dicho que ese tipo de instancias tendrían a desaparecer si se restituyera la legitimidad del Congreso y el Congreso se erigiera en un gran evaluador con criterios transparentes, con legitimidad y nombrara a los correctos. Todo el mundo diría, claro, confiamos en los diputados que ellos nombren, pero está clarísimo que nadie confía en ellos. La confianza institucional ciudadana en el Congreso es una de las más bajas. Los diputados tienen una de las peores credibilidades según el Latinobarómetro, las encuestas de gobierno del INEGI. Vaya, están por los suelos. Y en ese sentido, pues yo soy de la idea de que hay que abrir entonces esto a muchas más voces. Y el otro tema tiene que ver justamente porque cada vez hay un reclamo social más importante por intervenir en todos aquellos cargos que no son de elección popular, electoral, y que tampoco son de carrera civil, de servicio civil de carrera, donde hay una ascendencia escalafonaria lenta en burocracias. Toda esa gama de distintos cargos muy importantes, muchos titulares de organismos, poderes, instancias y demás, que tienen un periodo acotado, pero a veces que es reelegible,
y que hay que nombrarlos a alguien. Y todo el mundo dice, bueno, ¿y por qué el Congreso o por qué el Ejecutivo queremos participar? Entonces, en ese espectro de designaciones políticas, de carácter político, pero que no son electos democráticamente, pero que tampoco son parte de una carrera burocrática, en ese espectro es donde hay un vacío legal, donde hay un reclamo ciudadano, donde hay una falta de legitimidad política, y es por tanto donde justamente una ley de designaciones podría venir a resolver este problema. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta de Arturo Pérez. Creo que esta también va un poquito enfocada a nosotros, Ernesto. ¿Se impulsaría esta iniciativa de ley para regular designaciones públicas desde Hagamos o desde un organismo autónomo? Bien, bueno, gracias por la pregunta. Me parece que esto da para vincularlo con algunos otros temas. Hace rato la doctora Lucía Almaraz hacía referencia de la única persona que fue bien calificada tanto en el examen de conocimientos como en la evaluación que hizo el CPS y que lamentablemente fue, como se dice coloquialmente, cepillada, ¿no? de la designación. Bueno, cuando pasa este tema nos damos cuenta que el grado de autonomía de Rosa Imelda, que sé que está siguiendo esta transmisión, es tal que pues tampoco se rajó, digamos, a la discusión pública y ella sola emprendió una campaña para hablar de dos cosas, de lo atropellado de la designación y de la importancia de mejorar, digamos, la normativa que rige estas designaciones. A partir de ahí, lo que hicimos en Hagamos fue respaldar la iniciativa que ella tenía para ayudarle a conseguir las firmas necesarias contempladas en la Ley de Participación Social para que su idea llegue al Congreso con el formato de iniciativa popular. He de decir de paso que ha sido decepcionante darnos cuenta los vacíos y las complejidades que implica la Ley de Participación Social, que parece que está diseñada para que la ciudadanía no participe. Y al margen de eso, la buena noticia es que ayer ya se logró presentar ante el Instituto Electoral la iniciativa, entonces en un plazo razonable esperamos que este proyecto esté ya discutiéndose en el Congreso y ahí es donde digo que lo ligo a lo demás, porque hace rato me parece que fue David quien lo dijo, que un parlamento abierto de a de veras. Lo que nos encantaría sería que esta iniciativa que llegue al Congreso implique la posibilidad de que diversas personas y agrupaciones de la sociedad civil podamos discutir abiertamente por qué se necesita legislar esto ya. Y me remito al último punto sobre lo que preguntaban de los puntos claves. Suscribimos todos los que ya tanto Lucía como David han puesto sobre la mesa y añadiríamos algunos más. Necesita haber una armonización vertical y horizontal en las normas, es decir, la Constitución y las leyes y reglamentos tienen que estar alineados, no puede estar todo disperso, como decía David, debe de haber un catálogo claro que diga qué cargos son, qué características tienen, dónde están, y una de las novedades que me parece que tiene la iniciativa propuesta por la maestra Imelda Hernández es que precisamente no solamente cataloga todos los cargos, sino que abre la posibilidad de que haya una convocatoria base para todas las designaciones públicas, es decir, que todas cuenten con algunos elementos claves, porque uno de los problemas ahorita es que están tan dispersos en distintos cuerpos normativos que cada convocatoria se inventa de cero y como quieren. A unas les ponen toda la lupa, toda la atención, todos los dientes, etcétera, y otras quedan en el abandono y pasan en la oscuridad, ¿no? Y tiene que ver más con el perfil político que pueden alcanzar los cargos o con el conflicto que haya o con la atención que le quieran dar los medios. Pero todas estas designaciones tienen que quedar bien normadas y cerraría ahora sí diciéndoles en esta participación que sí, Hagamos va a empujar esta, como ya ayudó y va a seguir insistiendo en la importancia, pero lo importante más bien ya es que diversos organismos autónomos, diversos sectores de la sociedad civil, y yo no descartaría a los propios partidos, tienen una oportunidad de entrarle de lleno y de manera seria. Es más, yo diría que en el sistema político actual que vivimos son protagonistas para esta discusión pública y se necesita que se haga con seriedad. Es hacia allá, hacia donde tendríamos que llevar la cosa, pero me parece que el argumento que dijo David Gómez Álvarez hace un momento
Me parece extraordinario y a tomar en cuenta que esto va a ser el equivalente a lo que la transparencia fue la década pasada. Hay que tomarlo con seriedad y ojalá que así como en las reformas electorales, en estas designaciones, demostró la mayoría que cuando se pone de acuerdo para que algo pase, pasa rápido, se resuelve de volada. Ojalá también así atiendan esta demanda civil de que haya una ley de designaciones ya, que entre rápido, con una diferencia, que esta sí se discuta, que en esta sí haya diálogo, que esta no sea un acuerdo ya planchado en el que sale para legislarse y para la foto, que lamentablemente es lo que parece que le quieren hacer a las personas desaparecidas y que eso no se puede permitir. Pero bueno, me desvié. Así es como Hagamos entra a este tema, pero esperando poder interactuar con más personalidades y agrupaciones de la sociedad civil. A mí me gustaría añadir algo, si me lo permites, Lucy. A mí me parece que justamente esa oportunidad que tenemos en Jalisco de legislar una materia que no existe en ninguna otra parte de la República y que ya se está discutiendo aquí, que ya ha sido motivo de tensión y discusión a nivel, digamos, estatal, creo que lo que hace falta es colocar los incentivos correctos, aclarar los alcances de la iniciativa y tratar de buscar un consenso entre los distintos actores para que todos tengan, digamos, la motivación para participar. Y eso pasa por hacerles entender a los diputados que su facultad de designación no está en disputa, se conserva, pero que al contrario se facilita por el hecho mismo de que se pueda reglamentar mejor. Que la ciudadanía que exige participar de esto no sea por invitación o coyunturalmente o de forma restringida o simulada, no, que se va a reglamentar y que entonces, por tanto, tendrá asientos, funciones, tareas, responsabilidades. Que los perfiles y cargos que se vayan a designar sean claros, que no haya que este sí, que este no, que este poquito, que este más, como decías ahorita, Ernesto. Que tengamos claridad cuáles sí, cuáles no, para que no salgan alguna legisladora o algún diputado a decir, oigan, también queremos que los del CPS participen en la designación de secretarios de Estado. Pues no, esos son atribución exclusiva del Ejecutivo. Quizá otros cargos sí podamos participar, y no me refiero al CPS, sino a la ciudadanía. Si fijamos las reglas del juego claras, pues es mucho más fácil que los jugadores se animen a jugar. Y si se animan a jugar, Jalisco sería, una vez más, vanguardia en estos temas de rendición de cuentas. Ya lo fuimos en participación, aunque con letra muerta. Tuvimos la primera legislación de participación a nivel subnacional y una de las mejores de la República. Después también fuimos pioneros en materia de transparencia y acceso a la información pública, y de alguna manera sigue siendo Jalisco un referente. Y así sucesivamente en gobierno abierto igual. Jalisco fue el primer estado en constituir su secretariado técnico. Estamos frente a un nuevo tema, a una nueva oportunidad, con buena experiencia a cuestas. Vámosle dando para volver a colocar, insisto, a Jalisco en la vanguardia de la rendición de cuentas, ahora con el tema de las designaciones públicas. Creo que esta sería una buena oportunidad para que el legislativo reivindicara todos sus esfuerzos, para que tuviera en mente que las designaciones públicas deben de ser de manera limpia, que no se repitiera el proceso del 5 de junio. Y respecto a esto, creo que hay varios puntos de la iniciativa que viene empujando Rosa Imelda, en la que le ayudamos a recolectar firmas y que presentamos ante el IEPC, en el que también nosotros, de cierta manera, pedimos que cuando no se cumplen con los requisitos se declaren desiertas las convocatorias, que sean los mejores perfiles, que al final se colabore y se compita limpiamente por ser los mejores evaluados los que lleguen a estos cargos. Entonces creo que la sociedad civil también ha tenido aquí un papel muy importante. Nosotros les reconocimos hace ratito el valor que tienen de mantenerse en esta postura a pesar de los amagos que les ha hecho el legislativo, y también muy penosa, ¿no?, la manera en que se han venido defendiendo después de algo que definitivamente es indefendible. Frente a esto, ¿cómo lo tomó el CPS? Ese amago que bueno, que es a toda la ciudadanía, porque es al Comité de Participación Social. Sí, bueno, muy breve. Mira, decirte que el CPS creemos, a ver, no es una confrontación con el legislativo, es decir, no es CPS legislativo, es el tema de designaciones públicas. Claro que nos toca al Comité de Participación Social ser la voz ciudadana.
un poco se quejaban pues de los calificativos que dijimos en algún momento. Bueno, pues es que cualquier ciudadano de a pie pues dice esos calificativos, ¿sí me explico? O sea, se lo toman como si fuera un ataque directo de manera personal. No, es al Congreso que no se hicieron bien las cosas. Hay que reconocer que también algunos diputados votaron en contra, hubo posiciones interesantes, ¿no? Sin embargo, la postura que nosotros tenemos ya hoy en día es un poco recapitular. Primero, es necesario subir la vara. O sea, no, la ley de designaciones públicas viene a resolvernos un problema de fondo que tenemos en Jalisco, pero es subir la vara a los perfiles. Es decir, no somos ingenuos y seguramente ustedes tampoco a la parte de la negociación política. Por eso hacen política ahí en el Congreso, ¿no? O sea, no somos ingenuos en ese sentido, pero esta ley nos permitiría subirle la vara a los perfiles, ¿no? Esa sería como la primera aspiración, que lleguen los mejores. A lo mejor van a existir negociaciones políticas, ¿no? Pero si voy a invitar a alguien que es, digamos, mi amigo, mi amiga, que en eso, digamos, no hay delito, pues voy a invitar al mejor, al más bueno, te explico por no decir la otra palabra, al más capaz, al que tenga mayor mérito, incluso al que me haga quedar bien. Pero no, eso no pasa en Jalisco. Invito al que está en el lugar 28, por ejemplo, ¿no? Y además lo hago consejero. Entonces, eso no puede volver a repetir. La primera aspiración es subir la vara. Y por otro lado, es que decirles que hoy estamos desde el Comité de Participación Social abiertos al diálogo, ¿eh? Esta parte de que podamos dialogar y justo decir como en qué plan andas, Congreso, ¿no? O sea, ¿qué plan traes con la parte de designaciones públicas? Y yo te digo qué plan traigo desde la parte ciudadana. Qué bueno que ya tenemos un primer saque, que es justo la que tiene esta Rosimelda, ¿no? Que ustedes acompañan y que luego lo que necesitan los diputados es casi que hagamos la tarea, ¿no? Nadie les quita la parte de la discusión, tienen que entrar a discutir esta iniciativa, pero ya está ahí hecha la tarea. O sea, ya ni siquiera necesitan pues ponerse a hacer artículo por artículo, pensar cómo están otros países. Ustedes ya de alguna manera hicieron esa tarea, ¿no? ¿Quién gana con la ley de designaciones públicas? O sea, yo creo que nosotros, los que estamos aquí, lo tenemos muy claro. Jalisco gana, porque no es un tema político, no es un tema del Comité de Participación Social. Lo único que hizo el Comité de Participación Social es, les digo, darle voz a todos, ¿no? Ser, digamos, su vocero. Nos toca evidenciar cuando, insisto, en cuando las cosas se hacen mal, pero ganamos los jaliscienses con el tema de designaciones públicas. Con una buena designación pública, ganan. Decían, ¿cómo se materializa? Creo que era una de las preguntas, ¿no? Cuando alguien llega sin tener el mayor mérito y la mayor capacidad. Bueno, pues ya lo vimos con el consejo. Estas 3 personas llegaron e inmediatamente hicieron cambios, hicieron inclusive el cambio de una juez que veía de un tema particular muy importante en Jalisco, la cambiaron de adscripción, pusieron un nuevo juez a esa adscripción y al siguiente día ya había liberado a una persona que estaba imputada, creo, por el delito de fraude, algo así. Bueno, eso es a lo que nos enfrentamos cuando no se realizan las asignaciones, no los nombramientos, pues como se deben de realizar. Pero aquí yo no sé si tenga, David, algún otro comentario. David, te perdimos. Se quedó pasmado el David. Ya. No sé si... No. Adelante, no, decía a ver si Valeria, Ernesto, que nos digan un poco cómo verían algo así, porque la verdad es que me parece que el trabajo que han hecho es fabuloso. Me parece que en ningún otro estado de la República se ha avanzado tanto como en este, pero hay que decir que a nivel nacional existe una red de designaciones públicas, la cual pues ha estado muy cerca de nosotros, nos apoyó mucho, todos firmaron esta carta abierta al Congreso, y Jalisco había sido, y quizá lo pueda seguir siendo, una especie de referente subnacional para México en esta materia. Entonces habría que tratar de unir fuerzas para ver si logramos sacar una primera legislación, una primera documentación, un primer ejercicio serio de deliberación de una legislación innovadora, vanguardista, en parlamento abierto,
con participación plural, incluyente, podría ser un buen hit, ¿eh? Podríamos revertir el mal momento de la judicatura y hacer de la tragedia virtud. Absolutamente de acuerdo. Hay que hacerlo, hay que acercarnos con todas las personas y yo incluso le metería ahí un elemento más, ¿eh? Que la refundación de Jalisco contemple esto como una parte esencial, que el poder y cómo utilizamos mecanismos para contenerlo. Me recordaba hace rato algunos argumentos que dabas este principio, que no voy a decir textualmente, sino parafraseando a Montesquieu, de que para que no se abuse del poder, el poder debe contener al poder. Pues me parece que ahí está la oportunidad, desde hagamos como personas y fíjate que ahora que lo mencionas, fue muy fácil conseguir en 2 semanas más de 30,000 firmas que estaban de acuerdo con que la gente dejara, con que los partidos dejaran de repartirse los cargos como botín. Y me parece que hay un ánimo social extraordinario para que hagamos eso, ¿no? Entonces, de este lado puestos, y hay que iniciar ese diálogo, pero creo que Valeria ya nos quería poner orden. No, pues nosotros ahora sí que agradecerles por esta participación, un gusto estar con ustedes, escuchar tan nutritivos comentarios al respecto de esta ley de designaciones públicas, que como ya dijeron, si no lo hacemos nosotros y nosotras, nadie más lo va a hacer porque lleva mucho tiempo en la congeladora. Y pues como ya también lo conocemos, ¿no? Cuando hay voluntades de parte del legislativo, salen en menos de 15 días las iniciativas y se aprueban, pero cuando hay algo que no les interesa, pues se obstaculiza de esta manera, pero aquí está la sociedad civil organizada para recordarles pues que no somos omisos de lo que está sucediendo en el legislativo y que sobre todo después del 5 de junio tenemos puestos la lupa sobre ellos y ellas. Entonces aquí, no sé si quieran que cerremos con algunas conclusiones de parte de ustedes. Pues no, la verdad es que yo ya no tendría mucho más que agregar, no a manera de conclusión, sino más bien a manera de acuerdo o a manera de, digamos, visualización de oportunidad. Ya lo decían, hay que buscar justamente capitalizar ese ímpetu ciudadano que reclama espacios de participación, pero que también con mucha indignación reclama nombramientos correctos. No todos los ciudadanos tienen el tiempo, ni los conocimientos, ni los recursos, ni las maneras para participar, son muy pocos, pero sí la inmensa mayoría tiene el deseo de que los nombramientos y las designaciones sean correctas, porque finalmente, en la medida en que las instituciones estén bien integradas, pues darán mejores resultados, tendrán un mejor desempeño, serán menos corruptas, menos cooptadas, menos capturadas. Y en ese sentido, ley de designaciones públicas se vuelve un hito en este momento para el Estado y podremos salir airosos si logramos reunir a todas las fuerzas progresistas, intelectuales, comprometidas, demócratas, en torno a una iniciativa muy concreta que podemos sacarla no tan difícilmente. Muchas gracias, hagamos. Valeria, Ernesto, los felicito, muchas gracias y vamos a trabajar juntos en pos de esta nueva legislación. Yo muy rápido, 2 cuestiones nada más, ya lo hacía referencia Neto y David. El contexto hoy es propicio para que tengamos una ley de designaciones públicas en Jalisco. Es un asunto de agenda pública y ahí tenemos que, no vamos a quitar el dedo de renglón, por lo menos desde el ente ciudadano del CPS. Lo que necesitamos ahora es realizar alianzas estratégicas y yo creo que viene muy bien el tema que ustedes ya lo traen muy empujado, ¿no? Y aquí podemos hacer clic con ustedes, con la sociedad civil, con las universidades y pues con todo aquel ciudadano que esté interesado en el tema de designaciones públicas. Igual, muy agradecida de permitirnos este espacio y socializar y platicar, pues, en qué anda el CPS, ¿no? Y por qué estamos tan metidos en el tema. Muchísimas gracias, Valeria y Ernesto. Gracias a Hagamos. Bueno, pues yo no me quiero ir sin decirles que primero el agradecimiento es de nuestra colectividad y de la gente que ha puesto su confianza en este tipo de iniciativas y en estos procedimientos. Decirles que cuentan con el reconocimiento y el respaldo de una agrupación que reconocen ustedes que no solamente no se dejaron amedrentar, sino que se pusieron a la altura de las circunstancias, dejándole claro una legislatura que se ha empeñado en ser paradigmática en términos de lo que no se debe de hacer, cómo deberían de ser las cosas. Me parece que cuando la sociedad civil gana
institucionalizar su participación en organismos como el CPS. Lo que se debe de hacer es defenderla y hacer valer el espacio que ya se ganó, como decía Lucía Almaraz hace un rato, ya no dar pasos para atrás, sino para adelante. Hagamos está en toda la disposición de dialogar, de hacer del dominio público la discusión, que la podamos nutrir, y yo sí voy en la misma sintonía de lo que decía David, volverle a dar a Jalisco ese lugar que se merece en la discusión pública nacional, hacerlo referente, marcar una pauta de cómo deberían de ser las cosas y nada más no perder de vista que no es un asunto menor. Hace rato pedían que si explicábamos esto en palabras más llanas, cuando los espacios vinculados a cómo se imparte justicia en Jalisco se reparten como cuotas sin intermediar la experiencia, la capacidad de las personas, su autonomía, pues es más o menos sencillo explicar por qué estamos en una crisis humanitaria como la que estamos. Cuando la justicia no está en manos de personas de probada capacidad, es poco esperanzador pensar que vamos a salir pronto de este nada honroso primer lugar en cuerpos encontrados en fosas clandestinas. Hoy recibimos la trágica noticia de que un estudiante universitario fue encontrado en una de ellas, pero todos los días desaparecen personas, todos los días mueren miles, y por eso es importante repartir el poder y la representatividad a las personas más capaces, más probas, más honestas. Y lo que es importante, y decían hace rato, tanto Lucía como David, esta ley no es para confrontar a esta legislatura, ni a un partido político, ni a una mayoría, ni al Congreso en su conjunto. Es para que la vida pública de Jalisco sea más ordenada, más transparente, más democrática, y para eso se va a requerir de la voz y del empuje de todas las personas, no nada más de agrupaciones políticas ni de organismos como el CPS. Por eso el llamado es a que la sociedad jalisciense le entre a este tema en la medida de sus capacidades, y pues bueno, ha sido un absoluto placer tenerles, les agradecemos de verdad, y pues bueno, este será el principio de un camino más largo que esperemos que dé como fruto una ley de designaciones para Jalisco que sea un emblema nacional. Pues muchas gracias y aquí terminamos. Gracias. Gracias, buenas noches. A todas las personas que siguieron. Luego. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Bye.